Y nos vamos a Uruguay, coronavirus, en aquel país, el país con más casos nuevos por millón de habitantes. Uruguay, de un país modelo a líder mundial en cuanto a contagios de COVID-19, el vecino país es el que más casos tiene por millón de habitantes. En América del Sur no hay ningún país que no esté atravesando la emergencia sanitaria. De este tema vamos a estar hablando con Fabián Cardoso, periodista desde aquel lugar, para ponernos en contexto de lo que está sucediendo en nuestro querido vecino país, en Uruguay. Hola, ¿cómo va? Bienvenido, muy buenas tardes, Fabián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, buenas tardes desde Montevideo. Bueno, ¿cuál ha sido la causa, Fabián, a tu criterio, de esta situación que ha ido en aumento de casos de COVID? Bueno, hay múltiples causas. Primero que nada, sin duda hay por parte de la población una responsabilidad por una relajación de las medidas que han tenido que ver con, primero, el planteo que el Uruguay ha tenido en los últimos meses. Recordemos que en este país no hubo nunca una cuarentena obligatoria. Hubo sí una cuarentena voluntaria, claro, por llamarlo de alguna manera, hace aproximadamente un año, cuando estábamos comenzando la pandemia, los meses de marzo, abril, en Uruguay, se notó una reducción de la movilidad bastante fuerte a partir de un mensaje que bajó desde el gobierno nacional que decía concretamente quédate en casa. Y ese mensaje llegó muy bien a la población. Luego pasó que se comenzaron a flexibilizar esa situación, el país se comenzó a abrir en su economía y en su vida diaria hasta llegar a una situación de prácticamente normalidad, como si no tuviéramos virus. Y bueno, eso obviamente produjo una relajación importante, la economía volvió a andar. Luego pasaron otras cosas, por ejemplo el ingreso, ya pensando en este año, el ingreso de la cepa brasileña, conocida como la cepa de Manaus, que ingresó al Uruguay, posiblemente por la frontera. Uruguay y Brasil tienen frontera seca, por lo tanto en algunas zonas del país, especialmente en el norte y en el este, cruzar de Uruguay a Brasil es directamente cruzar una plaza o cruzar una calle. Entonces hay mucha circulación en la frontera, más allá de la frontera cerrada, hay una frontera que convive permanentemente. Entonces por ahí es que ingresó la nueva cepa. Esa nueva cepa es mucho más contagiosa y eso produjo el aumento de casos bastante importante que estamos teniendo. A mitad del año pasado podíamos contar en Uruguay los casos con algunas decenas y en algún caso los podíamos contar con los dedos de una mano. Hoy tenemos que contar, pasar 2.000 y hasta llegar a 3.000 casos diarios, una cifra que realmente asusta y preocupa porque va de la mano del aumento de las personas que van al CTI, claro, y también el aumento de las muertes. En los últimos días hubo días que llegamos a tener 30 muertes diarias, que para el Uruguay es una cifra altísima y realmente muy dolorosa. Ante esta situación alarmante, Fabián, ¿cuáles han sido las medidas inmediatas del gobierno? Bueno, han habido varias medidas. Desde a fin de año pasado se cerraron las fronteras para que solamente los ciudadanos uruguayos o los que tienen residencia puedan ingresar. Luego pasó el verano, obviamente la temporada turística pegó bastante fuerte y era el momento de comenzar las clases y el gobierno decidió comenzar con las clases presenciales. Luego esa decisión tuvo que ser modificada hace algunas semanas y estamos otra vez con las clases virtuales, tanto en primaria, secundaria como en la Universidad de la República. Se apostó al teletrabajo con la idea de también bajar la presencialidad, fundamentalmente en las oficinas públicas, donde hoy prácticamente no hay atención presencial, todo funciona de manera virtual, y ese es uno de los puntos, con la intención de bajar la cantidad de personas que hay en la calle con la idea de reducir el contacto. Esto se acompaña con un mensaje del gobierno que es: ahora ya no es tanto quédate en tu casa, sino quédate en tu burbuja, con la idea de que la gente se vincule en sus burbujas familiares, pero que no existan intercambios entre los grupos familiares o grupos de amigos, con la idea de reducir los contactos y con esa intención llegar a tal vez un par de semanas a bajar la curva de contagios. El mensaje que el grupo de científicos que asesora el gobierno ha dado es blindar el mes de abril, tratar de bajar la cifra de contagio durante este mes con la intención de mejorar la situación a mediano plazo.
Fabián, un dato alarmante, preocupante, lo anunciábamos aquí en el comienzo de nuesra edición del Federal Modo Tarde, la muerte también de 15 ancianos. ¿Esto cómo ha impactado allí en la sociedad? Bueno, esa es una noticia realmente lamentable. Eso sucedió en el departamento de Río Negro, en la ciudad de Fray Ventos. Es uno de los departamentos del litoral que es limítrofe con la República Argentina. Se está investigando. De hecho, el ministro de Salud Pública tuvo que concurrir allí para conocer de primera mano qué es lo que pasó. Los ancianos estaban teniendo atención en el propio centro de atención de salud. Estaban allí con oxígeno, pero bueno, finalmente fallecieron, y eso es una noticia realmente lamentable. Eso también es parte de lo que está pasando en el interior del país y en algunos hospitales públicos también de la capital, que es el riesgo de saturación. Están habiendo más ingresos que la cantidad de camas que podría haber a mediano plazo, y eso preocupa. Por más que el gobierno ha negado la posibilidad de que estemos ya en una saturación, no se descarta que a corto plazo entremos en una saturación fundamentalmente a nivel de los CTI, Fabián, del Centro de Terapia Intensiva, y eso es grave. ¿Se han investigado las causas de la muerte de estos ancianos? ¿Eso está en proceso de estudio, de trabajo, de peritaje? Está en proceso de investigación por parte del Ministerio de Salud Pública. Se había decidido que no se trasladaran al hospital del departamento, un hospital que estaba con riesgo de saturación, un hospital que tiene mucha más gente de la que normalmente atiende, un hospital del interior del país, y se entendió que podían llevar la enfermedad accediendo a oxígeno dentro de la propia casa de salud, dentro del propio residencial. Eso es lo que se argumentó por parte de la dirección del residencial, pero bueno, todo lo demás se sigue investigando. ¿Hay algún número, Fabián, de la cantidad de ocupación de camas UTI, de unidades de terapia intensiva allí en Uruguay? Estamos en un porcentaje alto, pasando el 50% de ocupación de camas de CTI, que es realmente preocupante. Y las instituciones de salud y fundamentalmente las organizaciones de trabajadores de la salud, los sindicatos, el Colegio Médico, el Sindicato Médico del Uruguay y también otras asociaciones vinculadas a la ciencia, han alertado al gobierno y le insisten al gobierno que hay que tomar medidas para reducir la movilidad, porque realmente estamos algunos ya afirman que ya estamos ante una saturación, claro, de la cantidad de camas a nivel de terapia intensiva. ¿Cuál es el mapa económico de Uruguay hoy? La economía está andando. De hecho, aquí, como te decía, al no haber cuarentena obligatoria, no hubo una parálisis muy grande. Claro. Hubo sí una afectación importante a nivel de fuentes de trabajo. En su momento se había contabilizado que aproximadamente 200.000 puestos de trabajo se habían visto afectados. El gobierno creó un seguro de paro parcial, un subsidio parcial para empresas y trabajadores que perdieron su trabajo porque obviamente hubo una afectación importante. Hubo notorios despidos, una cantidad importante de despidos, y sobre todo hubo mucho seguro de paro parcial a los cuales se atendió en los primeros meses del 2020, cuando se decidió parar un poco la economía. Obviamente la otra afectación fue al principio de este año y tiene que ver con el turismo. Imagínense una temporada turística en el este, Punta del Este, por ejemplo, o otras zonas del este del país, sin la presencia de turistas y fundamentalmente sin la presencia de turistas argentinos. Ahí la afectación fue bastante grave. Sí, eso te iba a preguntar por lo turístico también que ha afectado. ¿Cuál es la conciencia social del uruguayo respecto a los cuidados? ¿Se cumplen diariamente, no se cumplen? ¿Qué es lo que ves? Bueno, que el Uruguay, si de alguna manera zafó los primeros meses del 2020, es por la conducta de los uruguayos. Es una población que suele recibir de muy buena manera los mensajes cuando se habla de cuidados. Seguramente después hubo una relajación. Algunos análisis dicen que también el gobierno tal vez no logró ser firme y claro con los conceptos para que la ciudadanía entendiera la importancia de lo que estaba pasando. De cualquier manera, hoy en la vida normal de un uruguayo, utilizar el tapaboca es parte de nuestra rutina. Ahora, porque estoy bajo techo, en casa, pero si estuviera en la calle tendría que estar con tapabocas, porque es obligatorio para el transporte colectivo, para ingresar a un bar,
para ingresar a cualquier lugar hay que estar con tapabocas y esa es la principal medida, obviamente también la distancia, la separación entre las personas, pero bueno, más allá de eso, el país sigue andando normalmente con las medidas de prevención. Fabián, ¿cuál es el mapa político a mediano plazo allí en Uruguay? ¿Cómo está la oposición? ¿Cómo está el partido gobernante? ¿Cuál es la historia política allí en este momento? Bueno, en Uruguay gobierna una coalición de partidos que fue la que ganó la elección. Integran varios partidos de derecha y centro-derecha y el anterior partido gobernante, el Frente Amplio, el partido de la coalición de izquierda, está hoy en oposición. Y el tema está hoy instalado ahí. De hecho, hasta ahora, por ejemplo, hay un intenso debate parlamentario sobre las medidas propuestas y las que no propuso el gobierno. El debate está instalado a nivel del Parlamento, del Congreso y a nivel también de las redes, donde la polarización, donde una parte de la sociedad que es vinculada a la oposición y a los movimientos sociales y sindicales le reclama al gobierno ir más allá y el gobierno se defiende diciendo que no va a fomentar, no va a estimular una cuarentena obligatoria porque, como lo ha dicho el presidente, es amante de la libertad. El presidente dice, yo fomento la libertad responsable. Mientras tanto, la oposición se pregunta si ese concepto primero es entendido por la población y también si el concepto de libertad responsable alcanza o no alcanza en una situación de estas. Bien. Fabián, muy completo tu informe. Muchas gracias y ojalá todo mejore pronto allí. Un abrazo y a la orden. Hasta luego.